A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024, en este último mes del año. Hoy es un día muy concurrido, se ve que está gustando el programa y la gente viene y se suma al grupo. Así que vamos a empezar a enumerar los seres que hay acá, tratando de no olvidarme. Vamos a empezar por Juliana. Hola, buenas noches a todos. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y la estrella invisible. Hoy merece una presentación distinta. Sí. No sé qué palabras utilizar, pero bueno. Hoy se comprueba que es real, que es una persona. Que existe. Que existe. Materializado. Claro, porque mucha gente creía que era una inteligencia artificial. Pero no. Mamá, ¿me estás viendo? ¿Me estás viendo, mamá? Bueno, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Hola, Gus. Bueno, en unos minutos, tiene una demora por un problema de tránsito, nuestra amiga Caro Ospina, nuestra psicóloga de cabecera, pero seguramente se va a sumar en unos minutos en la segunda parte del programa. Así que vamos a empezar a hablar indirectamente de aquello que era el tema de hoy, que era justamente lo esotérico en la visión y en la postura de Carl Gustav Jung. Así que, sin tocar el tema de Jung directamente, porque lo vamos a dejar para nuestra amiga, sí me gustaría ver cada uno de nosotros cómo ve el tema de la enseñanza y el vínculo con lo secreto, o qué relación tiene lo secreto con nuestro desafío de investigación y de, aunque no le guste la palabra a Gustavo, de espiritualidad. Lo tiro sobre la mesa para que sobre ese campo tan resbaladizo, que a veces incluso no se sabe muy bien a qué se refiere, empecemos a hablar sobre la investigación que hacemos desde la enseñanza. Así que el que quiera tomar el guante, lo tiro. Y si no, hablo yo porque veo que no hay nadie que quiera agarrar el guante. ¿Lo oculto, lo secreto o lo oculto? ¿Cuál es la...? Y más o menos es lo mismo, porque se supone que lo oculto es porque es secreto, o lo secreto es oculto. Aquello que no es lo cotidiano, lo conocido por el común de las personas y que es motivo de investigación en pequeños cenáculos, que obviamente tiene un alcance y concepto muy, muy difuso, pero a ver, cuando yo era joven, lo esotérico era algo que nos atraía porque parecía que si vos accedías a esos conocimientos, dabas un salto de calidad como persona, porque te alejabas del vulgo y de esa manera tu ego crecía. Ya estoy haciendo un juicio de valor. Crecía a partir de que estabas tomando contacto con cosas que el común de las personas no conocían, ¿no? Y eso era muy atractivo. Y creo que sigue siendo atractivo para muchas personas relacionarse con temas que solo algunos pueden tocar o que solo algunos se acercan a esos temas. ¿Y por qué lo quería tocar? Porque me parece que hay cierta trampa en lo secreto y en lo esotérico respecto al conocimiento propio, a la espiritualidad y al conocimiento
desde la libertad humana, ¿no? Por eso me parece que, especialmente Gustavo, que es un poco congeneracional conmigo y quizás entienda mejor la cosa, y ver si lo esotérico en definitiva es un obstáculo desde nuestra acción o nosotros mismos construimos el obstáculo a partir de los prejuicios, ¿no? Bueno, tiene que ver lo que traje con lo que preguntás, que fue es en cierta manera esas casualidades que tantas veces nos pasó con Krishnamurti. Exacto. Pero es un tema muy profundo para que lo reflexionen. Dice así, después digo la referencia si la gente lo puede buscar. Vivir en un mundo exterior en el que no hay seguridad y vivir en un mundo interior en el que no hay tradición, no hay ayer ni mañana, significa o uno se vuelve desequilibrado, totalmente loco, o llega a ser extraordinariamente despierto y cuerdo. Yo creo que en ese perfume que había en los 60 del oculto, porque todavía había mucho boca-oído, no estaban las redes, no había tanto material abierto. Era más contacto personal de grupos de tipo secta, ¿no? Claro, estaba eso. Sí. Pero qué interesante porque acá dice, te metes mucho acá, te puedes volver loco. Y esto, en un texto taoísta, lo leí hace mucho tiempo, 3 taoístas llegan al Tao. Uno decide quedarse, suponiendo que el Tao sea un lugar. 2 regresan a esta realidad, uno siendo sabio y el otro enloqueciendo. Me pareció un cuento hace muchos años atrás, cuentos taoístas. Y acá, releyendo a Krishnamurti, lo encuentro, y ya les digo, así vemos la fecha, esto data de mayo del 61. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, uno intenta ser mejor persona, pero para eso quizás tiene que salir de esta normalidad de este mundo, que es una anormalidad porque falta contacto humano, falta amor, ¿no? Y que de repente, cuando uno contacta un poco ese misterio, se da cuenta por qué hay tanta desigualdad, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto sufrimiento, porque es como una ley de ajuste. No, nos falta conectar, pero vivir desde esa conexión. No de la palabra, sino vivir. Bueno, quizás por esa razón, lo esotérico, de la manera que lo encaramos en una época, termina siendo algo superficial, porque sin el conocimiento propio no hay enseñanza que valga. Si uno no investiga sus propios procesos, si no intenta comprender sin juzgar su vida, las características que lo constituyen, donde justamente está el tesoro desde el cual uno puede realmente dar ese salto, y todo lo demás termina siendo leve barniz. Por más que sea brillante el escritor al que lees, que hable como hablaba Lobsang Rampa, o como leíamos muchos libros de esoterismo en muchas épocas de la teosofía, y que se alejaban, quizás sin intención, de lo que es el conocimiento de cada uno de nosotros, porque parece que es más sencillo de lo que imaginamos y más difícil de conocer, es como una paradoja, ¿no? Por un lado es sencillo y por otro lado es muy complejo poder desentrañar qué hay adentro de esa capa que nos constituye y que nos condiciona, ¿no? Habrá sido también lo que llamas la trampa, confundir aquella iluminación con la búsqueda, porque
se salió de lo propio y se fue a buscar al iluminado que me iluminara. Entonces se salió de uno mismo a buscar, ya sea esotéricamente o religiosamente, esa búsqueda del maestro que me ilumina, y se perdió el rastro de que yendo hacia adentro encuentro mi luz. Hoy estaba leyendo algo interesante, que hasta antes del Concilio de Nicea, las sectas cristianas curaban espiritualmente, lo que se dice hoy espiritualmente, de una forma muy natural, y era natural. A partir del Concilio de Nicea, a partir de que pasa a ser la religión oficial de Roma, se pierde ese contacto, como vos decías, Juli, y entonces empieza a ser estas curaciones algo milagrosas. Y ahí se perdió el contacto con eso, ¿no? Y vos fíjate que hoy, por ejemplo, ocurre, entre comillas, un milagro, y lo primero que hace la Iglesia es ir a investigar dónde está el fraude, dónde puede haber trampa, en lugar de justamente, si el cristianismo es esto que Jesús hacía, que era curar, que era proveer, es eso lo que le dio fuerza. ¿Cómo ahora el establishment sale a decir, no, pero no puede ser? Esta persona tenía un cáncer incurable, no se puede haber salvado. Experimentó con alguna droga no conocida o hicieron malos análisis. Hemos perdido el contacto con eso trascendente. No solo con lo trascendente, sino también con lo natural. Más allá de lo trascendente, lo natural, porque cuando ¿Y estamos... lo trascendente no será natural? Es que a eso iba. Cuando estamos en esa mirada, nos perdemos de vista que es completamente milagroso el hecho de existir, de todos los procesos que se tienen que dar para estar vivos. Las fotos de la orquídea, ¿no? Que vos enviabas como día a día, eso es. Y nosotros, es que todo lo que tiene que ocurrir para que nosotros en lo humano cada día sigamos respirando, que nuestro cuerpo siga funcionando, y cuando estamos en una frecuencia de bondad, de amor y bondad, lo bien que nos hacemos unos a los otros, la compañía, la cooperación, es absolutamente milagroso, porque la idea es que no, que estamos enfermos, que necesitamos estar cada uno por su cuenta. Y cuando eso se da de manera natural, se perdió la confianza en esa naturaleza de la existencia. Por eso lo interesante como mensaje quizás de último programa de año sería expandir en lugar de cerrar. Uy, este negocio capaz que no sale. No como una metafísica de calle, sino esa sensación de, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ocurrir lo mejor? Porque siempre tendemos a pensar, y no, pero esto es demasiado bueno para mí. ¿Por qué? En lugar de expansión, en lugar de contactar, porque eso va a traer también relaciones expansivas, no relaciones contractivas, en todo lo que respecta, ¿no? Seguro. Y yo un poquito retomando lo que ella decía sobre lo natural y lo trascendente, así como el siglo XX tuvo 2 guerras devastadoras mundiales, también parió una visión holística de la existencia que felizmente es lo que hoy en día ilumina a los cerebros más lúcidos, que es el hombre es en relación al medio donde se vincula. No olvidemos que hasta no hace mucho, todas las religiones, por lo menos exotéricamente hablando, decían que la naturaleza estaba al servicio del hombre y que la naturaleza había sido impuesta por Dios para que nosotros nos sirviésemos de ella. Incluso hasta tomando textos bíblicos uno se da cuenta que había una visión muy, muy antropocéntrica de la existencia. Y hoy en día, cuando uno empieza a conocerse, se da cuenta que el conocimiento propio no puede ser nunca desprendido del conocimiento de su medio ambiente.
porque hay algo indivisible que recién hace muy poco estamos percibiendo, ¿no? Y fíjate qué loco, ¿no? Porque todas las cosmogonías hablan de unidad, de un solo Dios, por así decirlo. Sí. Quiere decir que todo es Dios. Dios en todo y todo. Claro, pero vos, perdón, ¿no? Pero pero siempre y cuando sea el hombre el eje. Creo que ahí en la mayoría de las religiones coinciden en la vanidad del hombre. Por eso te digo, pero la idea es que si uno lee el texto y es una luz para sí mismo, como decía Krishnamurti, Claro. uno se da cuenta que si esta creación es una creación de una mente, con mayúsculas, el gato tiene tanta validez como un ser humano, Seguro, ¿sí? seguro. Y el sol y la lluvia y todo, pero Seguramente. nosotros lo antropomorfizamos. Así es. Salió. Vamos a hacer un impas musical a la espera de nuestra amiga Caro Ospina y volvemos en un par de minutos. Dejamos al operador que nos musicalice. Gracias.
Bueno, volviendo. Bueno, lamentablemente todavía no ha llegado nuestra invitada, así que van a tener que soportar nuestros puntos de vista en el resto del programa. Decime, Pablo, vos que sos el más joven de este grupo. Para vos, lo esotérico es esotérico, ¿no? Bueno, yo de hecho tengo una visión un poco más terrenal de lo esotérico. Me parece una palabra que genera más ruido del que más interferencia de lo que debería. Porque tiene una connotación negativa lo esotérico, porque es lo que está más allá, lo que te eleva. Aunque uno no lo perciba, genera una verticalidad, ¿no? Que se supone que en los intentos más naturales, con mejor fe, tendría que ser lo opuesto. Ahora, sin embargo, como bien vos decías, y yo creo que eso que vos decías al principio de esto que te eleva, se sigue dando hoy. Lo que pasa es que a medida que la cultura va cambiando, se van incorporando, se van haciendo menos misteriosos los temas, menos tabú, se les va cortando como el tabú a los temas. Entonces, de a poquito, cada vez hablamos de más cosas, esas cosas se vuelven de uso más generalizado. Y la tecnología hizo que sean muy pocas las cosas secretas que se pueden manejar, ¿no? Pero más allá de la tecnología, porque eso en todo caso es el acceso a la información, yo te hablo de los temas que se permiten hablar. A ver. Y bueno, por ejemplo, de la misma forma que hace 150 años atrás hablar de sexualidad era tabú, hoy por ejemplo está mal visto no hablar de sexualidad por los riesgos que trae. Bueno, de la misma forma así con todo. Ahora, volviendo a lo esotérico o a lo misterioso o a lo oculto, hay un tema ahí, porque hay una búsqueda implícita. Seguro. Y hay, claro. en esa búsqueda hay una insatisfacción, un vacío del cual uno quiere escapar, porque ese vacío me genera tal incomodidad que yo tengo que salirme de eso. Me puedo salir viendo la tele o puedo ser más sabio e irme fino. o más fino y me puedo ir por algo más intelectual, algo más Claro. académico, algo más o algún arte más oculto, ¿no? Pero no nos olvidemos de esto, que a todos nos pasa lo mismo, ya sea comiendo 1 kilo de helado por día, yendo al cine, mirando series o estudiando las ciencias ocultas. El escape. Claro. El escape. Así, yo creo que es importante traer eso a la mesa, porque la realidad es que no hay temas que son mejores o que son mejores para escaparse. El escape es el escape. Exacto. Y es una condición nuestra, es esta falta de satisfacción generalizada, ahí está Caro, que hace que uno esté todo el tiempo buscando. Le vamos a dar la bienvenida a Caro, que pudo llegar. Acá llegó Algún día se tenía que dar. la pobrecita Bienvenida. por el viaje, así que le vamos a hacer una terapia breve para que se pueda estabilizar y vamos a empezar con ella. No, pero lo que es interesante, 2 puntos Sí, que para que la gente reflexione sí, por sobre lo que marcó Pablo. Sí, por supuesto. El vacío y el hecho del escape, ¿no? Porque el esoterismo, como cualquier tema, puede ser escapista. Claro, Sí, y entonces, ahí está la trampa. Ese es el problema. Vos hace un rato mencionaste la trampa. Y la trampa es un tema, porque si yo me creo que me estoy yendo de mi condición de vacío, que es propia, es inherente a la condición humana, y estoy haciendo lo mismo que hacemos todos. Me estoy escapando y me estoy comiendo una ficción que no es, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que al final del día todos gozamos de la misma condición, las limitaciones son más o menos las mismas entre todos, y por más matices distintos que tengamos, siempre parece que los patrones se repiten. Así es. Ahora, Bueno,
Una sola cosa, dando la posibilidad también de ampliar la cosa, cuando se deja de comparar, se deja de medir, hay una flexibilización en la mente que hace que ese supuesto vacío no sea tal, porque se llena de algo diferente, de una energía diferente. Es que eso es cierto, porque si no parecería que yo estoy diciendo que bueno, no hagamos nada porque total todo vale lo mismo, nada importa. No era ese el punto, lo que vos decís es muy cierto, es muy importante, pero siempre atentos, siempre con la atención de por medio de que no nos comamos nuestra propia ficción. Claro, por supuesto. Porque eso está operando permanentemente y tiene mil maneras de hacer trampa. Bueno, yo creo que la psicología ha ayudado mucho en los tiempos modernos a observarnos, a mirarnos, ¿no? Y justo tenemos una psicóloga en la mesa. No, pero a veces la psicología llega tarde. Bien, bueno. Pero llega. Llega, por lo favor. importante. Y Carl Gustav Jung, desde mi perspectiva, tenía la particularidad de juntar ambas virtudes, si se quiere, o características, para no calificar lo que es ser un investigador de nosotros y a la vez tocar aquello que no es lo vulgar, que no es lo normalmente conocido. Así que con esta excusa de lo esotérico le vamos a preguntar a nuestra amiga Caro, ¿desde qué perspectiva la enseñanza, no es la enseñanza, la postura de Carl Gustav Jung tiene un elemento esotérico importante o clave en lo que es la comprensión de su forma de ver en la psicología? Esa es la pregunta. A ver si te animas a... Yo llego tarde, pero me hacen estas preguntas que me ponen en problemas. Claro, exacto. No voy a salir gratis, no iba a salir. No. Por lo menos desde tu perspectiva y de tu experiencia profesional, ¿no? Porque por ahí me podés decir, no, la verdad que yo he trabajado exclusivamente de una perspectiva exclusivamente científica en el concepto común y que todo aquello que estaba fuera de lo estrictamente científico es ajeno a lo que es la psicología analítica o no. Por eso la pregunta... Bueno, no sé, quizás tiene un hablar... poco de trampa. Claro, quizás es hablar un poco de cuando vos me invitaste a pensar, sí, ¿no? Jung y el esoterismo. Bueno, yo dije, a ver, ¿cómo, no? Porque él en su forma más intuitiva, que era, ¿no? Su función psicológica era la intuición, tuvo la capacidad de tener perspectiva de la función de lo psicológico en un momento donde se estaba apenas desarrollando la ciencia de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, quizás desde ese lugar más intuitivo y también, ¿no? Como una mirada de lo esotérico como algo del inconsciente colectivo también, que está allí presente y que tiene una autonomía, una forma de funcionar que es autónoma y que nuestra conciencia del yo todavía no puede como tener atisbo de eso, sino que está ahí, ¿no? El self, si pensamos en esa entidad unificadora, total, anima mundi, como decía él, ¿no? Bueno, lo esotérico también hace parte de esa anima mundi. Después lo científico hará sus tecnificaciones y pondrá como las partes para hacer de eso una ciencia, ¿no? Claro. Pero yo parte de esa mirada, yo creo, de la unidad como totalidad, del self, que emerge y está ahí presente misteriosamente, moviendo, ¿no? Las aguas de nuestros destinos, de nuestro sentido de vida, y que bueno, hay que estar como haciendo un ejercicio consciente para poder dialogar con eso inconsciente que emerge, ¿no? Incluso hay que tener presente que Jung en sus trabajos
de introspección, trabajó como un científico. Es decir, la parte esotérica, entre comillas, de Jung, es ciencia. Porque ese es el punto, eso es ciencia. Quizás se da la peculiaridad en Jung que él habla de lo esotérico, pero a partir del conocimiento del ser humano. Es decir, a diferencia de muchos esotéricos que ponían lo oculto fuera del hombre, él trata de descubrir, creo, en nosotros mismos lo oculto. Es decir, que lo oculto está en nosotros y que desde el conocimiento propio uno puede conocer cosas que su consciente, no puede percibir de una manera vulgar. Y me parece que ahí está un poco la particularidad de Jung, ¿no? Es que creo que nosotros la personalidad se ha ocultado de eso trascendente. Claro. Que lo revierte, dice lo oculto, es aquello que no es sé. Un nombre. Pero claro, pero es a la inversa. Nosotros nos hemos ocultado. Es como hablábamos hace un rato. Lo vemos como normal lo cotidiano y es una anormalidad porque estamos compitiendo, porque estamos permanentemente pegados al yo y lo mío, en lugar de abrirnos a otro tipo de contacto. Claro. Porque Jung, creo, ¿no? Vos me corregirás o nos corregirás. Cuando nos invita a conocernos, también abre un espacio mucho más amplio que el mero vínculo con los seres que a uno lo rodean, sino es una invitación a descubrir espacios que no están en la vida de relación personal directa. Hay cosas que parecería que influyen en nosotros, que están más allá incluso de nuestra vida temporal o circunstancialmente presente en los años que nos toca vivir, ¿no? Y esa influencia parecería que también condiciona lo que somos. Claro, sí, como una sabiduría, por eso hablaba del alma mundi, como una sabiduría universal que emerge y está allí haciendo su ejercicio y tocándonos, ¿no? Después yo sé que hay otros principios como esotéricos que me parece que él más que meterse a hacer prácticas esotéricas, porque él era muy experimentador y ahí aparece todo este ejercicio de autoinvestigación, ¿no? Toma como algunas miradas de esos principios esotéricos para hablar del proceso de individuación, Claro. para hablar de la sincronicidad. trascendencia. Él investiga sobre la alquimia en su última etapa y ahí, bueno, reúne toda la parte que es la filosofía perenne, ¿no? O bueno, los ritos iniciáticos de muchas de las logias rosacrucianas y todo esto para entender los procesos de iniciación de un proceso de individuación o del camino del héroe, ¿no? Entonces yo creo que más que el querer hacer prácticas esotéricas, tomó algunas cosas de los principios para hablar del gran trabajo que tenemos que hacer para hacer conciencia de lo inconsciente. No solo de ese emerger que nos toca, sino cómo escuchar, dialogar y tomarlo como un impulso creativo, ¿no? Porque cuando él hablaba del inconsciente, no lo hablaba como factores represores, sino también como una fuente creadora que está disponible y que nosotros no tenemos porque tenemos que ir al banco, no sé, cambiar los pañales, cocinar, que es algo más de la unilateralidad de yo que tiene que ser funcional y que tenemos que hacer cosas en la vida cotidiana porque si no, no pagamos las cuentas, no comemos y demás. También tenemos que tener una vida como hacia lo sagrado, que nos trascienda, ¿no? Y entonces ahí esto de lo espiritual y lo religioso entran a trascender la vida de eso cotidiano y tenemos que llegar a procesos de reflexión de esa parte simbólica, ¿no? que trasciende a las cotidianidades de lo funcional, ¿no? Claro, porque justamente vos hablas de lo simbólico, es una palabra muy, muy fuerte que no la podemos desprender de cierta connotación oculta, porque lo simbólico en definitiva está más allá de lo meramente conceptual. Es algo que uno tiene que descubrir, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo de vincular
lo obvio con lo que aparentemente está más allá de Claro, lo evidente. lo ¿no? que se expresa de lo que no. Claro. O sea, a veces la gente viene a consulta con un sueño, no, que había sangre y vino el demonio y no sé qué, y la gente dice, no, eso es que me están haciendo brujería. Entonces me voy al chamán a que me hagan la limpieza y ya se curó todo. Y no hay como eso de, bueno, a ver, ¿qué es esto, no? ¿Cuáles son los demonios que yo tengo aquí internamente? ¿Qué es lo que no trabajo en el diario vivir? Me la paso enojada con el otro y no reflexiono frente a eso, ¿no? Entonces no es que me están echando una brujería, es cuánta veneno me estoy echando yo y me estoy embrujando y siendo como un demonio contenido, no sé. Muy interesante. A mí me pasó lo que dice Caro. ¿Qué te pasó? Vos sabés ¿Qué que pasó? en una El demonio con- oportunidad... Porque eras chamán vos. No, al revés. Una vez fui Era demonio. porque tuve un sueño complicado y viste que hablan de curanderos y todo ese asunto. Bueno, una persona conocida me dice, anda esa persona que es... Y fui. Y vos sabés que entro y me dice, vos va a caminar. Y tenía razón, salí y me robaron el coche. Oh, Sí, Claro. así fue, así que bueno, Pero lo que pasa es que él estaba en combinación con el tipo que te robó el coche. era grosso. Pero bueno, Bueno, ya le habían dicho a Lázaro, levántate y anda. Bueno. Bueno, un poco de eso, ahora volviendo a la seriedad, habíamos hablado, ¿no? Yo creo que cuando uno descubre ciertos niveles interiores, el tema, por ejemplo, de cambiar los pañales, subir al banco, es decir, uno lo cotidiano, al verlo como algo sagrado, deja de ser un estar en el otro mundo. Estamos permanentemente ahí, con lo cual todo toma una dinámica por demás diferente. y hay una unidad que a veces no percibimos, ¿no? Viste que tendemos a dividir. Entonces decimos, esto es lo cotidiano, es lo berreta, y esto es lo trascendente. Y nos estamos generando un conflicto artificial porque estamos dividiendo donde no hay que dividir. Pero no solamente el conflicto es artificial, sino que está disparado por un vacío y una necesidad de ser especial. Es decir, vos fíjate, yo no soy suficiente, no me gusto y necesito ser otro. Chao. ¿No? Chao. Nos fuimos. Claro. bueno, pero yo creo que igual esa es una búsqueda de no sé si querer ser otro, pero Pero una cosa de es... estar en una polaridad, como decía Jun, e ir hacia otra polaridad, porque cuando estamos en una polaridad reconocemos solo una parte de la escena, ¿no? Y ver la otra polaridad que es parte de nosotros en el otro o en nosotros mismos es un proceso difícil, es un proceso que uno nace en una cultura, con ciertos patrones organizados de comportamiento, de forma de ser, de estar, y uno dice, este es mi mundito, esta es mi casillita, ¿no? Este es cuadradito, así son las cosas, y el otro lado no está. Entonces el conflicto no es con el de afuera, el conflicto es con nosotros, y después eso termina rebotando en el otro, no sé. Bueno, Pablo habló en muchos programas sobre ver eso otro, que una situación determinada nos muestra siempre el espacio que habitamos. Pero Pablo, muchas veces has hablado de ver eso que está más allá de ese espacio que habitamos. Sí, bueno, que creo que también va de la mano con este simbolismo que estábamos hablando, que en realidad lo que se expresa es lo que se expresa, pero después hay que ver con qué se relaciona, de dónde viene, ¿no? Creo que de alguna manera estamos como hablando del mismo tema, sí, y sumando a lo que decías vos, Caro, una cosa es el aprendizaje al cual estamos condenados, porque estamos... pero en un sentido positivo, digo, no es que estamos... Como un determinismo, ¿no? Claro, estamos condenados a aprender. Estamos condenados a aprender, a ampliarnos, pongámosle la palabra que más le guste a cada uno, ¿no? Condicionados, tal vez no. Pero digo, Una parte, condición. nuestra propia condición parcializada implica que estemos condenados a aprender
¿no? Lo que estamos haciendo acá es un aprendizaje también, porque estamos debatiendo, estamos viendo qué pasa, estamos viendo qué surge, qué sale, qué cosas se disparan. Y básicamente la vida es eso. La vida es eso. Uno a veces aprende conscientemente, otras veces no. Después está el que tiene una postura de oportunidad cuando tiene un problema, un conflicto y lo usa como excusa para aprender algo. Está el que no aprende, pero como que se va Está dando. el mal ¿no? aprendido también. Bueno, pero el mal aprendido, yo no sé si existe el mal aprendido. No, Y tampoco bueno, sé si existe el que no aprende, porque es un Por camino, eso, siempre está haciendo algún camino. Yo no sé si se puede no aprender. No estoy seguro de eso. No estoy seguro. Ahora, que no, que no pongas toda tu energía en aprender y que lo hagas a los ponchazos, y sí, la calidad de ese aprendizaje va a impactar en tu vida de una manera que seguramente no te guste. Eso es cierto. Y seguramente le compliques la vida a lo que te rodea por eso, por esa razón. Pero estamos como... Tiene que ver con nuestra condición. Ya hemos establecido que somos seres limitados y no queda otra cosa. No queda otra cosa más que aprender. Y hemos también recorrido, y los que se lo han preguntado internamente también percibimos que ese aprendizaje no termina. No llego a un punto en donde, bueno, ya ¿puedo aprendí. discrepar un poco? Por supuesto. Yo creo que hay mucha gente que no aprende, en el sentido esencial de la palabra, que es el conocimiento de uno y el poder, a partir de la experiencia, sacar conclusiones razonables para ser mejor persona. Si limitamos el concepto de aprender a eso, creo que hay mucha gente que no aprende. Incluso hay mucha gente que repite de manera sistemática los mismos errores y que además los potencia a partir de la justificación. Por lo tanto, creo que tu visión es un poco optimista. Creo que hay gente que no aprende un pomo. Pero eso no será una mirada propia también, ¿no será un sesgo propio? Pensar si lo que está haciendo el otro es o no aprendizaje. Claro, porque ahí creo que lo que varía es la velocidad de aprendizaje. Puede ser que una persona en 70 años, 80 años haga cambios mínimos y tuvo una velocidad de aprendizaje extremadamente lenta, pero me vas a decir que en 70, 80 años no te pasaron cosas como para que te empujen hacia el aprendizaje. Sí. Pero eso es una expectativa muy propia, ¿no? Es lo Mirá, que como yo lo veo. Pues bien, puede ser. Tómenlo. O en tu caso, como tú lo ves, digamos, a eso me refiero. Sí, es observar muchas personas que no van ni para atrás ni para adelante. Y que es así. Y lamentablemente es así. Uno pone toda la compasión cristiana, pero uno se da cuenta que no funcan. Pero esa es la mirada. Evidentemente hoy no sigo... tendría que haber venido. Hoy no tendría que haber venido. Yo insisto que esa es una mirada personal, porque soy yo, es personal, por supuesto. Es mi parámetro el que indica si funcan o no, si aprendieron o no. Siempre tu Estoy parámetro, usando obvio. mi parámetro para decir eso. Entonces, no sé hasta dónde podemos realmente poner esa medida o esa Un poco manera de medir. Tratando de profundizar lo que dice de que hay tiempos que por ahí la persona tarda 70, 80 años en comprender. Bueno, está bien. Lo que pasa es que viste que la vida no es muy larga. Bueno, está Te bien. botan 90 años para Pero quizás, aprender. pero quizás lo que uno hace en 70 años, otro lo hace en 1000. Y no vive 1000 porque el cuerpo no vive 1000. Bueno, pero si queremos a la reencarnación, quizás tiene una lógica. no es ni necesario tratarla porque es como que uno está en constante movimiento. Uno puede creer que no, puede buscar la seguridad, la repetición, que los hábitos siempre sean los mismos, pero viste que el mundo te va empujando y quieras o no, siempre un poquito algo cambia. Es como, por más aislado que estés. Bueno, De hecho, es más, en miles de años la sociedad pasó de tener hábitos extremadamente repetitivos
a esta vorágine que tenemos hoy. Es decir, el cambio se da. Sí, por supuesto, si hablamos globalmente es obvio que es así. Yo me refería a que hay personas particulares que tienen esa característica. Decime el nombre, ¿de quién estás hablando? No es necesario que la mencionemos. Pero hay algo... No la menciones. Cualquiera No, pero- sabe que existen. No, pero sabes que hay algo Que hablamos en interesante, ¿no? serio. Vos fíjate que caemos en mediciones y comparaciones. Es decir, cuando Krishnamurti dice la mente que no mide, te das cuenta que hay una energía distinta ahí. Yo sé que es muy difícil no comparar, no medir, no cuestionar, pero Por los frutos fijémonos- los conoceréis, ¿no? Dicen. Claro. Yo- Bueno, me hay refiero gente a que no eso. da frutos. La Biblia también dice, árbol que no da fruto lo cortamos, la higuera. Pero voy al hecho de las palabras sencillas que usa, por ejemplo, el camino Sí. que marca Krishnamurti y lo arduo que es. Llegar a esa mente que no mida, que no compare. Y no digo que sea, como siempre digo, ni mejor ni peor, pero es diferente. Seguro. Porque entonces ya va avanzando de hecho en hecho y quizás un hecho se repita, quizás un Quizás hecho sea cambie. un poco antipático lo que dije, quizás no sea para vender. No, es en un programa. anti-krishnamurtiano, eso me dolió. No creo que sea Pero- anti-krishnamurtiano, porque Krishnamurti le daba con un fierro a mucha gente y ahí estaba viviendo. Así que no creo que sea así. Pero yo le quería preguntar a la psicóloga si ella, en su experiencia profesional, ve que hay gente que no va ni para atrás ni para adelante. Yo creo que es una construcción co-compartida, o sea, no... yo tengo una visión muy optimista de los procesos, siempre y cuando yo también esté siendo impactada en el proceso. Claro. Entonces, veo que hay transformación y trascendencia si tengo la apertura, una mirada que no sea sesgadora, que no juzgue, una mirada más curiosa, más atenta al proceso que al resultado, y entonces eso hace que dentro de todos los procesos haya un poco de aprendizaje, haya un poco de reflexión, haya un poco de nada de mente, haya un poco de Claro. simbolización, y que eso permite que sí se dé una trascendencia. ¿A qué nivel? El que la persona pueda, con los recursos que tiene hasta el momento en que nos estamos acompañando. Entonces yo creo que sí. Bueno, sí, cuando sí hay decís ese. con los recursos que tiene, ahí estamos un poco en el eje de la cuestión. ¿Cuáles son los recursos? Porque cada uno tiene recursos distintos. Exacto. Hay gente que tiene recursos infinitos y otros que tienen pocos, ¿no? Entonces, Parece en que- esa medida, todos pero- están haciendo cada uno su proceso Sí. y lo que tú alcanzas a ver Cada uno está con su limitado escuadra. por tu mirada. En eso voy. coincido totalmente, pero tienen que a dar ejemplos particulares. Cada uno de nosotros que se mira sinceramente hacia adentro sabe que ha juzgado a personas y que le ha puesto Sí. un cartelito. Ah. Al que pueda decir que no, que tiene la primera Claro, piedra. bueno. No, ahí está el no tema. digo que, Seguro no digo que que no sí. sea así, digo que el trabajo propio está en lograr desarmar ese mecanismo. Está bien. Porque cuando yo pongo el cartel al otro, me estoy midiendo a mí, no existe el otro en ese momento. No estoy haciendo otra cosa que viendo lo que puedo ver, que es lo que me incluye. Está No, bien. y que además estoy intentando Claro. expresar una especie de quietud, de congelamiento en un tercero, y eso va en contra con la vida en sí misma, porque la vida es movimiento. Entonces sí está bien. Yo puedo no percibir el movimiento, puedo no percibir, pero eso habla de mí, de mis limitaciones Eso voy. O de tus recursos. o de mis recursos. ¿Hasta dónde están tus recursos? Ahí es donde entra la frase que leímos al comienzo, ¿no? Cuando uno el trabajo lo toma en forma seria y se da cuenta que rotula, que sigue rotulando, Claro. y eso produce un dolor inmenso, porque uno empezó a palpar aquello otro
y recae, y recae. Y cada recaída es un dolor mayor. Porque sos consciente. Tenés dolor porque sos consciente. Claro. Bueno, ahí hay algo interesante que es, empezamos a ser un poco más conscientes. Claro. Y por el otro lado, empieza a haber un dolor muy profundo por las recaídas. Claro. No, porque uno es, rotulé. Y es terrible. Pero eso también sirve para ver lo otro que está implícito en esa rotulación. ¿Qué estoy viendo de mí? ¿Qué me está mostrando? Porque si estoy rotulando es porque algo estoy pudiendo ver. Claro. Si me concentro un poquito y logro salir de que eso está mal y viajo a lo que estoy logrando ver, me voy a poder ver a mí mismo reflejado en eso que estoy rotulando. Tal cual. Pero ahí pasas del pensamiento a la atención. Y al sentir. Claro, porque ahí ya, eso que vos estás diciendo ya no es pensamiento, eso es ser. Ujú. Eso ya es ser. Hasta que las palabras sobran, te digo. Es lo Porque... único que queda cuando sueltas el mecanismo. Claro. Bueno, yo tiré la bomba un poco para no ser conformistas en este aspecto. A veces, quizás, no sé si es un error, pero quizás pecamos por optimistas y el optimismo a veces nos puede llevar a la decepción. Porque si yo creo que todo, como se dice hoy vulgarmente, todo para bien, quizás ocurran cosas para mal y las cosas para mal ocurren. Entonces, si bien uno puede comprenderlas y puede hacer un trabajo de introspección para ir a la raíz de aquello que está ocurriendo mal, lo cierto es que ocurren esas cosas y nos afectan. Entonces, para no caer en el desequilibrio de la decepción que me puede llevar al escepticismo, creo que la visión realista de la condición humana es interesante. ¿Sabes qué descubrí en los últimos tiempos? Sí. Que cada vez que llamamos en eso que recaí mal, es que hubo una falta de verdad y hubo una falta de amor en mi accionar. Puede ser, pero somos limitados. No, está bien, pero lo he visto, es decir, vos decís, wow, acá resbalé, pero resbalé por esto. Está bien. Acá resbalé, pero resbalé por esto otro. Entonces, observando y observando, porque nuestra propia vida es lo más extraordinario que hay como campo, ¿no?, fértil de experimentación, ¿no? Así como hablábamos de Jung experimentó con él, bueno. Bueno, para mí eso que estás diciendo es clave porque eso pone en perspectiva el esoterismo también. Si la vida es el campo, ¿realmente necesitamos buscar otra cosa? Es que eso hace parte. No, lo que Está en pasa el es que, campo. bueno, Son muletillas. claro, Y algunos necesitan muletilla para caminar y después la sueltan y dicen ya no me sirve la muletilla. Yo creo que igual no hay que tener una mirada amplia, o sea, el que puede tomar y después de prenderse, bueno, pasó por un proceso y el que no pudo siguió con la muletilla, algún día pasará a darse cuenta que es un proceso que no pasa por la muletilla, qué sé yo. Es verdad, muy valioso. Es la parábola que es bíblica de Juan y Pedro entrando a la sinagoga, que está el cojo pidiendo limosna. Y ellos mirándolo a los ojos le dicen, levántate y anda. Es decir, más allá de lo físico que puede haber ocurrido, está el tema de esto que vos decías, Caro, que en determinado momento uno suelta esas muletas, esas estructuras sólidas en uno, y camina. Tampoco quiere decir que uno no camine hacia el precipicio. Camina. sí, seguramente. Yo sé que Bueno, vos no sos muy optimista, por eso te digo, No, no sé no, si no camina hacia, no. hacia el precipicio. No, hay que ser perfecto. optimista, realista. yo soy realista, no soy ni optimista ni pesimista. Trato de ser realista porque cuando uno es demasiado optimista, Sí. cumple ciclos de retroceso y eso es peligroso también. Pero bueno, es una postura personal. Creo que, un poco para ir cerrando el programa, en la medida que uno puede ayudar al otro, si existe la ayuda, y esa era la pregunta final que le quería hacer a ella,
si uno puede ayudar al otro técnicamente, o cada uno tiene que hacer su propio proceso independientemente de lo que otro pueda darle. Por suerte son todas preguntas fáciles. Claro, tienes 10 segundos para contestar. Una cosa muy importante que a mí me gustó mucho de Jung es que dijo, el proceso de individuación lo puede hacer cualquiera de manera solitaria, entre comillas solitaria, o sea, emerge en lo cotidiano. Fundamental. Ahora, en esta vida acelerada, veloz, en la ciudad, con un montón de cosas, donde no hay tanta conexión con los ciclos de la naturaleza, agua, mar, tierra, aire, fuego y la alquimia de la naturaleza, yo creo que sí es necesario tener pequeños remansos o paraísos que puede ser o el terapeuta o puede ser vínculos amorosos o puede ser espacios de reflexión que permitan que ese proceso de individuación tenga una orientación lo más sana posible. Sin excluir ninguna de las dos alternativas. Bueno, estamos llegando al final del programa. Bueno, esta ha sido una mesa divina hoy. Hermoso. Quiero decirlo, ha ¿Sí? sido el mejor imposible. Mati. Esotérico. No, si esto está por terminar, bueno, que tengan todos un muy buen año, ¿no? Bueno, no, Los oyentes. Sí, hoy es el último programa en vivo. Tuvimos a medias a Caro, así que la vamos a comprometer para el 2025. Pero vamos a tomar recaudos para que esté a las 20:04. Bueno. Muchas gracias y lo vamos a acompañar con 2 muy buenos programas que tenemos grabados en las últimas 2 semanas del año y nos reencontramos el año que viene. Hasta luego. Gracias. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.